eso hoy nos acompaña la doctora otorrinolaringólogo Lisbeth Hernández. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla acá. Gracias, un placer. Y sobre todo con estas dudas, porque hay muchas personas que así como quizás en 3 días recuperaron el gusto del olfato, el post-COVID, hay otras que simplemente quedaron con esa circunstancia para siempre, podríamos decirlo, o todavía no se ha dado. No, todavía no podemos hacer esa afirmación. Al principio de la pandemia, pues primero el síntoma realmente ni siquiera estaba incluido dentro de los síntomas diagnósticos, ¿no? Debido a la frecuencia de que se presentó el síntoma, fue incluido por la OMS, la hiposma y la anosmia. Pero en general se veía que alrededor de la segunda, tercera semana post-COVID, pues ya se recuperaba completamente el gusto y el olfato. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que se ha ido prolongando entre 3, 6 meses, inclusive hace poco tuve un paciente que tiene casi 1 año y todavía no ha recuperado ese sentido. Entonces, inclusive a veces está combinado con el gusto, ¿no? Entonces, son pacientes que te dicen, mira, nada me sabe todavía nada, o de pronto hay todavía una confusión de olores, porque no solamente está la pérdida de olfato como tal, sino que puede haber unas parosmias, que son distorsiones de los olores, que eso es lo que se está viendo más a largo plazo actualmente. Doctora, ahora, ¿existen tratamientos que ustedes estén manejando actualmente para este tipo de pacientes? Mira, el problema con los tratamientos actualmente es que hay, digamos, varios estudios y teorías sobre realmente qué es lo que hace que la persona pierda el olfato e incluso el gusto. Al principio se hablaba solamente como de una teoría inflamatoria, conductiva, entonces generalmente la terapia iba como dirigida a la desinflamación, se habló del uso de esteroides tópicos. Sin embargo, hoy en día se sabe a través de estudios que no hay una diferencia significativa entre usar esteroides o no. O sea que realmente esa teoría inflamatoria no está teniendo mucha importancia hoy en día. Se está hablando de trastornos incluso neurosensoriales ya a nivel de la corteza olfatoria. Entonces, en base al daño del epitelio olfatorio, no tanto de la neurona olfativa, sino de las células que están alrededor, por cambios fisiológicos que ocasiona el mismo virus, ¿no? Entonces, aunado a esto, se han planteado múltiples tratamientos, mira, desde zinc oral, de todo, llevado, digamos, ácido alfa-lipoico, todo esto dirigido básicamente a corregir un poco todas esta cantidad de alteraciones fisiológicas, pero esto no tiene ningún tipo de evidencia tipo A y B, que son las que buscamos en medicina, ¿no? ¿Cómo es el proceso para evaluar, ustedes como médicos, otorrinolaringólogos en este caso, para evaluar cuando una persona está perdiendo el olfato y el gusto? ¿Existe algún tipo de procedimiento que se realice? Sí, bueno, fíjate, para eso es importante que definamos las alteraciones del olfato en cuantitativas y cualitativas. Perfecto. Las cuantitativas, que son las que podemos medir, son la hiposmia, que es la disminución del olfato, y de la anosmia, que es la pérdida total. Para esto existen tests para nosotros de alguna manera cuantificar si la persona tiene una disminución del olfato o una pérdida total del olfato. Hay alteraciones cualitativas donde ya, por ejemplo, las parosmias, las fantosmias, donde la persona tiene una percepción distorsionada del olor, que de pronto está oliendo algo y algo que puede ser agradable y lo siente desagradable, por ejemplo. Están las fantosmias, donde la persona está percibiendo un olor que no está. Entonces, ese tipo de alteración son cualitativas, esas sí no las podemos medir. Entonces, hasta ahora lo que se tiene en consulta es, a través del interrogatorio del paciente y de la evaluación física, tratar de determinar cuál es el tipo de alteración que tiene el paciente, si es del tipo cuantitativa, cualitativa o de ambas. Actualmente, que es lo otro que te quería agregar con respecto al tratamiento, lo único que tiene evidencia que ha, digamos, aportado algún beneficio es la rehabilitación olfatoria. ¿Cómo
¿De qué se trata? La rehabilitación olfatoria se trata de exponer repetidamente al paciente a 4 tipos de olores, que es lo que se está usando aquí en Venezuela: limón, clavo, rosa, eucalipto, inclusive se está agregando el ahumado. Exponer repetidamente 2 a 3 veces al día al paciente por cada fosa nasal a este tipo de olores durante un mínimo de 3 meses. Mínimo 3 meses, te digo, porque es el tiempo, digamos, que se ha visto que comienza a dar resultados. Incluso los pacientes que tengan la parosmia. Sí, sí. Ahorita te aclaro algo con la parosmia. Entonces, esa rehabilitación pudiera llegar incluso hasta 18 meses, pero es lo único que se ha visto que ha tenido buenos resultados con respecto a la olfacción y que es algo que se viene utilizando hace mucho tiempo con todos los pacientes con trastornos olfatorios que no tienen que ver con el COVID, ¿no? Inclusive cuando está asociado a alteraciones del gusto también se pudiera combinar con estimulación multisensorial, visual, auditiva, etcétera, para tratar de, digamos, acortar el tiempo de recuperación. Entonces, hasta ahora es lo que se tiene, digamos, a la mano y que realmente ha aportado algún beneficio por los momentos, ¿no? Claro, todo esto, como te digo, está en estudio. El COVID nos da sorpresas todos los días, pues hay que esperar. En la actualidad, muchos de los pacientes, o muchos de nosotros, incluyéndome, estamos quizás con ese pensar de que cualquier cosa es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y eso lo dicen todos los especialistas, ¿no? Pero síntomas de otras patologías, ¿cómo las podemos a veces confundir con este tipo de circunstancias de pérdida de olfato? Mira, esa es una buena pregunta, ya que de verdad, y sobre todo en el área de otorrino, los síntomas de COVID son unos síntomas muy similares a cualquier patología respiratoria superior, ¿no? Hay congestión nasal, hay tos seca, hay adenofagia, obstrucción nasal, pudiera ser, pero pérdida de olfato y de gusto de forma abrupta realmente está más relacionado con COVID que con de pronto una rinitis alérgica aguda, ¿no? Hay pacientes que tienen sus rinitis alérgicas crónicas, sinusitis crónica, que de pronto pueden tener disminución de la olfacción, o pacientes con poliposis nasales que puede haber disminución de la audición, pero generalmente son disminuciones de la olfacción de forma más paulatina, no aguda. En el COVID, lo que te refiere el paciente es de repente no olí más nada y no me sabe nada la comida. Entonces ya ahí, y claro, si viene asociado a otros síntomas de fiebre, etcétera, es mucho más fácil el diagnóstico, pero hay pacientes que inclusive nada más ese es el único síntoma. Así es. Por acá tenemos algunas de las incertidumbres de nuestra audiencia y aquí tenemos a Gaviota Solita. Feliz día, Dios les bendiga a todo el equipo de Entre Noticias, a la doctora, excelente. Le cuento. Me dio COVID-19 hace 8 meses sin complicación bronquial. Perdí el gusto y el olfato por 25 días. Gracias a Dios lo recuperé. Solo me quedó un ardor en la garganta. ¿Este tipo de casos puede suceder también que con un proceso se mejore? Sí, sí. Generalmente ya el ardor de la garganta, claro, habría que evaluarla, a ver si hay algún otro tipo de irritación que le esté produciendo ese ardor, ¿no? Porque hay pacientes que cursan mucho con reflujos gastroesofágicos que inclusive puede tener una faringitis crónica, etcétera. Entonces habría que ver si no es el caso de ella. Perfecto. Aquí Dairi Rodríguez 77. Bendecido domingo. Mi hijo tiene meses sin gusto ni olfato. Él tiene 15 años y se ha preguntado cuándo le va a volver. En este tipo de casos hay que verificar si le dio COVID, ¿no? Mira, a este tipo de pacientes, y si se sospecha de COVID, porque pasa que nunca se hicieron la prueba y no se diagnosticaron, sin embargo la clínica es mandatoria, pero este tipo de pacientes sería muy bueno llevarlo a la consulta para hacerle una evaluación y sobre todo tratar de hacer un diagnóstico preciso a ver si el origen de esa pérdida de olfato y de gusto. Y de ser efectivamente comprobado que puede haber sido posviral o post-COVID, tratar de incluirlo en una rehabilitación olfatoria, porque ya es bastante tiempo. Miguel Basararte, buenos días. En este caso es algo similar, quedaron en la parte baja de la garganta con algún pequeño problema luego de salir de COVID. Sí, en esto es la evaluación que se debe realizar. Por acá tenemos también a Roa Mend. Hola, feliz programa, felicitaciones.
negativo, pero no tengo ni gusto ni olfato. Eso es algo lo que están diciendo. Y bueno, en este tipo de casos, manejar todos esos procedimientos que viene usted, por favor, nuevamente recomiéndelos o dele a las personas para que sepan qué cosas deben hacer en este tipo de casos si están pasando ya tienen meses sin gusto ni olfato. ¿Qué hacer nuevamente? Es que justamente las vías de gusto y olfato se comparten. Por eso es que muchas veces es muy frecuente tener tanto la pérdida de olfato como de gusto. La recomendación, si usted tiene ya varios meses y no recupera ni el gusto ni el olfato, es acudir inmediatamente a la consulta para incluirlo dentro del protocolo de estudio de pacientes y posteriormente iniciarlos en una rehabilitación olfatoria, porque probablemente necesita de ese estímulo rehabilitatorio para poder recuperar su olfato. Es totalmente importante eso, Sí. sobre todo porque por acá estoy tratando de leer muchas de las preguntas, sé que quedaron de las anteriores entrevistas algunas dudas, sin embargo, pues bueno, es importante destacar que aquí se están brindando algunas de las recomendaciones con la doctora y usted, pues bueno, posteriormente puede visualizar dependiendo del caso que deba hacer. Doctora, @doctora Lisbeth Hernández, sí, porque aquí tenemos otro, hay varios, tenemos algunos procesos. Ya no tolero los aliños, no tolero ni la cebolla, ni el ajo, ni ningún tipo de aliños. Entonces hay muchas personas que tienen miedo de pues ya no poder percibir el gusto quizás de una hamburguesa, de este tipo de comidas. Bueno, fíjate que hay un fenómeno actualmente que se está viendo y eso es una buena noticia entre comillas. Estas personas que de pronto tienen esas disosmias o parosmias también llamadas, en la cual está un poquito distorsionada la percepción de algo que debería ser agradable, ahorita es desagradable. Total. Se está asociando ese síntoma a recuperación. ¿Por qué? Porque justamente hay una, digamos, rehabilitación o se está, digamos, rehaciendo todo ese proceso de plasticidad neuronal a nivel olfatorio, en los cuales deben haber neuronas ahorita inmaduras que están estableciendo nuevas conexiones. Entonces, es un proceso un poco largo, se requiere de mucha paciencia también por el paciente, pero se ha visto que esa distorsión de la olfacción va dirigida probablemente a la recuperación total de la olfacción. Entonces, dentro de lo malo es un buen síntoma, pues. Doctora, ¿qué es una olfatometría? ¿En qué consiste? Mira, es la olfatometría, es algo primero que no se realiza en todos lados, es para establecer justamente el nivel de olfacción del paciente. Eso, bueno, no se está haciendo, como dije, en todos lados. Hay centros, digamos, especializados. Hay un grupo de otorrinos, digamos, que está dedicado ahorita a esa parte de olfacción, donde le están realizando no solamente olfatometría, sino otro tipo de test e inclusive estudios de imágenes, laboratorios para los pacientes para determinar justamente el nivel de olfacción que tienen, pues. Okay. Esto es para cuantificar, básicamente. Además de, bueno, no percibir los olores, ¿qué otras consecuencias puede tener el perder el olfato en nuestra vida cotidiana, no? Mira, esa pregunta es bien amplia porque la olfacción está ligada a muchas cosas, ¿no? Uno, por supuesto, es a todo lo que es el sentir el sabor de los alimentos, a percibir un buen olor, pero hay un área olfativa que está netamente relacionada con la parte emocional, con los recuerdos. Entonces, hay personas que, oye, el hecho de no poder oler le puede generar incluso depresión, le puede generar ansiedad, que se está viendo mucho en los pacientes ahorita. Por otro lado, también está relacionada con la supervivencia, ya que los pacientes que no sienten olfato, pues pueden estar expuestos a algún olor tóxico, tipo un escape de gas o algo que se esté quemando y no lo van a percibir. Entonces, el sentido del olfato también nos alerta un poco con esto. Y bueno, por supuesto, también está la parte laboral, ¿no? Si, por ejemplo, es un chef el que perdió el olfato, realmente es preocupante porque, o sea, es su trabajo, pues. Totalmente. Y bueno, si es una persona que le encanta comer, pues se ha visto, caen en depresión, rebajan, caen en desnutrición, inclusive porque no quieren comer porque no les sabe a nada la comida. Comen simplemente por el hecho de saciarse y no más. Sí, no, y a veces ni siquiera comen, no se alimentan bien. Entonces estamos viendo pacientes eso que han perdido muchos kilos, pero precisamente porque están comiendo mal, pues, porque nada les sabe a nada.
Así es. Bueno, doctora, últimas recomendaciones a toda Venezuela. @Lisbeth Hernández, otorrino-laringólogo. Ya está acá en la Policlínica Las Mercedes. ¿Qué le puede decir a todo ese público de esa audiencia para despedirnos? Bueno, lo primero es que no se queden con la duda, consulten, pregunten, siempre hay algo que hacer, no se automediquen, por supuesto, hay cosas que quizás pueden ayudar, pero hay otras que pueden entorpecer. No tengan miedo de consultar, siempre, ahorita con el COVID todo va cambiando, entonces probablemente vayan apareciendo nuevas terapias. Yo les quiero dar un aliento de que probablemente eso se va a resolver. Por más tiempo que tenga, lo más probable es que eso se vaya a resolver y tenga nuevamente su sentido de olfacción intacto.